Mixtele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte, darte la bienvenida a este espacio de retos femeninos, de lunes a viernes 10 de la mañana, con temas maravillosos para sanar tu vida física, tu vida emocional, tu vida espiritual, para tener herramientas de esas que no nos enseñan en la escuela. Y hoy me siento honrada con la presencia de un gran amigo. Gracias a él, yo empecé a meditar hace ya varios años. Y sí les puedo decir que a mí me cambió la vida. Así que nos acompaña el día de hoy Juan Lucas Martín. Déjenme leerles tantito del currículum de mi super colega, amigo y maestro. Él es licenciado en psicología clínica, tiene una especialidad en fobias, en estrés postraumático, en trastornos de ansiedad. Lleva más de 14 años trabajando con técnicas. Lo último que hay, me consta, porque me las ha enseñado a mí, lo último que hay para poder transformar nuestro cerebro y por ende transformar nuestro estado de ánimo y nuestra vida. Juan Lucas se dedica a dar talleres y conferencias, a compartir sus conocimientos y bueno, pues no llegamos a estas situaciones o a esta búsqueda y encuentro de técnicas así nada más por un acto espontáneo. Generalmente hay algo en nuestra vida que detona la búsqueda de algo mejor. A lo mejor tú que nos estás acompañando, pues sí, te das cuenta que estás viviendo un momento difícil. Y la buena noticia es que hoy hay cosas que podemos hacer para sacar estas situaciones difíciles adelante y vivir muchísimo mejor. Así que le doy la bienvenida a Juan. Juan, gracias por estar aquí con nosotras en Retos Femeninos. Gracias por ser mi amigo y por ser mi maestro y pues por ser un amor. Así que este espacio es para ti, disfrútalo y seguro que te vamos a disfrutar muchísimo a ti. Gracias, Lizzy, querida. Es un honor estar aquí en tu programa. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Juan. Es increíble porque cuando yo conocí a Juan por primera vez, pues le preguntaba un poquito, oye, Juan, ¿cómo es que llegas a ser de veras un maestro en todo esto? Y una de las cosas que más me gusta de Juan es su congruencia, porque hay quien dice una cosa y hace la otra. Y me queda tan claro que tú transpiras esta congruencia desde que te vi por primera vez. Y me encanta, porque desde ahí es donde tú enseñas. Y desde ahí también viene tu historia, Juan, que marca cómo es que tomas el rumbo para enseñar todo lo que hoy enseñas. Sí, yo creo en el ejemplo. La teoría todos la pueden obtener, pero el ejemplo es lo más contundente. Mi historia empezó con una enfermedad física muy dolorosa, muy extraña. Hubo solo 11 casos en el mundo, yo era el número 11 y fue muy abrupto al comienzo. Estuve casi un año en cama. Una hepatitis fulminante, pero no sabían la causa. Eso me produjo mucho dolor físico, mucho dolor emocional y me fui sanando solo porque la medicina no tenía cura, ni medicamentos, ni tratamientos. ¿Qué edad tenías, Juan, 21 cuando esto años. sucede? 21 años, que además Sí. es una edad pues muy delicada, porque es cuando estás saliendo al mundo de alguna forma y me imagino que ha de haber sido súper traumático que una enfermedad frenara tu posibilidad de estar haciendo mil cosas que a los 21 años tenemos muchísimas ganas de hacer. Totalmente, un momento de mucha vitalidad y me vi sin salud. Wow. Y bueno, al sanarme eso me cambió la vida para siempre. Empecé a visualizar que corría, que me sanaba. Como los médicos me dijeron que no tenían nada para hacer, dije, lo único que me queda es mi intención, mi voluntad. Y empecé a visualizar de forma muy casera, no sabía las herramientas de que la ciencia hoy enseña con la visualización. Y después de hacer varios meses eso, con muchas ganas, con mucha intención de sanarme y seguir mi vida, me curé. Luego empezaron otros problemas de columna por haber estado un año en cama. También me curé solo, sin medicinas. Me dijeron que nunca más iba a correr ni a hacer deporte a los 21 años. Y hoy corro triatlón y corro y ando en bici
hace muchos años. Wow. Así que nada, eso se cumplió. Chequen esto. Y qué difícil. Justo platicaba la semana pasada con Vero del Castillo acerca de cuando los médicos dan su diagnóstico. Y es increíble cuando tienes una enfermedad importante y de repente el médico llega y te dice, pues se va usted a morir en 6 meses. Y la gente se muere porque toma tan en serio lo que su doctor le dice que deja de luchar, o sea, deja de creer en su propia capacidad para sanar. Y como tú bien dices, tú cuando vives esto a los 21 años lo haces de forma silvestre, porque los médicos te dicen, pues es que no tenemos nada que hacer. O sea, en otras palabras, pues te vas a morir de esta enfermedad. Y tú estabas lleno de vida y querías seguir viviendo. Entonces, sabemos que hoy podemos hacer muchas cosas para vencer la enfermedad y el trauma. Ahora, mi pregunta con respecto a esto es, mucha gente que nos está acompañando en este momento, pues tendrá desde una dolencia, ¿no? Como la tengo yo en mi rodilla izquierda, y yo después te platico un poquito a qué lo asocio, porque es muy interesante el dolor que he tenido y que los médicos no dan con lo que tengo en la rodilla izquierda después de que ya me operaron. Y seguramente hay cosas por ahí que están en nuestras enfermedades, en las cosas que sentimos y que se manifiestan en nuestro cuerpo por algo. Y la relación de esto con el trauma. Pero, bueno, tú si nos estás viendo, si tienes alguna dolencia, si tienes alguna enfermedad, pues escuchemos a Juan Lucas y cuál es el significado de esta enfermedad y qué podemos hacer para sanarnos, Juan Lucas, porque tú lo hiciste muy chavo y llevas muchos años estudiando y realmente preparándote para enseñar técnicas de autosanación. Sí, lo primero hay que ver, como estamos hablando, de qué trauma emocional me ocurrió y luego se desencadenó algo físico. Porque la medicina occidental trata el síntoma, pero somos un conjunto de mente, cuerpo, espíritu. Entonces, si atacamos el síntoma, la causa casi nunca está donde está el síntoma. Entonces, más que atacar el síntoma, tenemos que ver qué pasó emocionalmente en mi vida, justamente estrés después de un trauma, que todos tenemos alguno, Sí. grande, mediano, pequeño, Claro. que mi cuerpo entró en ese mecanismo de estrés que se llama lucha o huida, donde empieza a generar cortisol, adrenalina y otros químicos más que nos mantienen en una alerta constante, como si todo el tiempo nos estuviera corriendo un león. Es un mecanismo de supervivencia que todos tenemos. Que es buenísimo cuando estás en una situación de peligro, pero Exacto. no vivir Pero no vivir constantemente en ese estado de lucha-huida, de emergencia, porque ahí sí el cuerpo se empieza a desgastar, el sistema inmunológico se inhibe, se deprime y ahí empiezan los problemas físicos. Juan Lucas, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú lograste detectar cuando te pasó esto a los 21 años, cuál fue el trauma que lo generó? Hubo una combinación de cosas emocionales, cosas que estaba viviendo en mi familia en ese momento y me bajaron las defensas, yo creo que por eso emocional, y ahí entró un parásito muy extraño que no suele hacer eso y se alojó en el hígado. Entonces ahí empezó el problema grave. Pero si tú estás fuerte emocionalmente y en armonía, no te baja el sistema inmunológico y te pasa eso. Entonces, sí, una cuestión energética, emocional, física, siempre es un conjunto de cosas. Y también hoy lo entiendo como que eso fue perfecto que pase para que pueda hacer lo que hice y enseñarlo hoy a miles de personas. Exactamente. Cuando estamos viviendo estas situaciones tan dolorosas, pues estamos como recriminándole a Dios y nos enojamos con Él. Y después cuando pasa y podemos ver en retrospectiva ¿para qué fue esto? No por qué, porque en el por qué nos atoramos y giramos y damos vueltas como trompos sin encontrar muchas respuestas. Pero cuando entendemos el para qué, entendemos pues por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Yo me pregunté muchos años por qué se murió mi mamá cuando yo tenía 23 meses y todo lo que eso implicó, toda la desconfiguración de mi familia y la mía estando tan chiquita. Y bueno, sí entendí que como entendía el dolor, podía entender el dolor de los demás y eso me ayudó a ser la psicoterapeuta que he sido todos estos años y poder compartir con todas las personas que nos bendicen con su compañía, con su cariño, pues todas estas cosas. Así que vamos a platicar ahorita que regresemos de una pausa del tema trauma. ¿Qué es el trauma?
cuáles son los síntomas y más que nada regalarte tips y herramientas para que puedas tú sanar este trauma, sanar tu cuerpo y sin duda vivir muchísimo mejor. Regresamos después de esta pequeña pausa con Juan Lucas Martín, que es psicólogo clínico especialista en estrés postraumático, en trauma, y bueno, que tiene unas técnicas maravillosas para poder sanar nuestra vida. Regresamos. Muy buenos días, Nam. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar, basta ya. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar.
llega un momento en la... Espérame un segundo. Bueno, pues continuamos con este tema, el dilema entre lo público y lo privado, entre lo político y lo doméstico. Esto para lo que no tiene que haber fronteras, ¿verdad? No tiene que haber esas paredes. Ahorita hay sí esas paredes como invisibles. Y muchas mujeres seguimos pensando en términos de lo de adentro y lo de afuera, cuando en realidad es parte de un todo. Las mujeres no debemos estar así como divididas, porque mientras sigamos divididas vamos a estar como más estresadas, sintiendo que le faltamos a uno de los dos ámbitos. Y ya les digo, nos vamos al trabajo pensando en la casa y nos quedamos en la casa pensando en el trabajo y a veces nos sentimos, pues sí, como en esa escisión permanente. Hoy está con nosotros Rocío Medrano. Ella es abogada, postulante. Ella es especialista en derecho parlamentario, es escritora, activista por los derechos de las mujeres, de los niños. Bueno, ha escrito también este poemario que me encanta. Ahí tenemos la foto de Rocío, que está en su Facebook, que la bajé, que es de ahorita, ¿verdad? De cómo está ahorita y de cómo era niña. Y dice que pues las mujeres no debemos olvidarnos y conservar pues esa mirada diáfana y esa alegría de vivir y ese ser mujeres, ¿verdad? En toda la extensión de la palabra. Cuando éramos niñas no nos los cuestionábamos, ¿verdad? Pues éramos iguales a todos, no veíamos como toda esa diferencia. En el preescolar, pues todos los niños eran iguales, cantábamos lo mismo, jugábamos pues más o menos lo mismo. Sí. Y luego ya como que nos fuimos dividiendo, Rocío, y en esa división, muchas veces en esa diferencia, como decíamos hace un momento, de las relaciones de poder, vamos perdiendo a las mujeres, nos vamos sintiendo menos. Están estos mandatos sociales que nos impiden vernos claramente tal cuales somos, porque tratando de imitar un poco lo que hicieron nuestras madres y nuestras abuelas, nos sentimos desleales, ¿verdad?, a lo que ellas fueron. ¿Cómo lo has vivido tú? Cuéntame. Fíjate que yo lo he vivido a través de una reflexión, de una meditación, en cómo son esos roles y en mi persona, que finalmente creo que lo importante es transmitirle a las nuevas generaciones, especialmente, pues la experiencia que hemos ido teniendo, de alguna manera para que el terreno que nosotros hemos podido caminar, pues quien tenga la madurez y quien tenga la sabiduría sepa que ese camino ya no se necesita recorrer. Precisamente con esa parte que tú hablabas ahorita, para mí es muy triste descubrir que tanto hombres como mujeres vamos viviendo etapas de nuestra vida en donde se nos va cercenando. Y se nos va cercenando partes muy importantes, partes que son creativas, partes que son emocionales, y la vamos reprimiendo, pero esa represión que vivimos y esa parte que nos cercena la misma cultura, la realidad es que deja de enriquecer a la propia cultura, evita el crecimiento de la persona, y yo creo que lo más dañino es que llegamos a crecer con un dolor. Yo te puedo decir que hoy por hoy estoy empezando a vivir una etapa de la vida con mucha plenitud, pero no fue así siempre. No fue una etapa en donde yo pudiera crecer con esa plenitud, con esa seguridad, con ese poder decir qué sí me gusta, qué no me gusta, a dónde sí quiero ir, a dónde no quiero ir, con qué personas quiero estar y con qué personas no quiero estar, con qué personas tienes cosas en común. Entonces, a mí me preocupa mucho, Julieta, las nuevas generaciones, porque fíjate que yo veo una gran confusión con un bombardeo hacia la mujer. Queremos salvar a la mujer, pero en realidad no la estamos salvando. Queremos abrirle espacios a la mujer para que destaque, pero a costa de cercenarla. Y eso la verdad es que no creo yo que nos vaya a traer nada bueno, porque estamos polarizando. Hay muchos escritores que ya están haciendo grandes reflexiones con esta parte que cercenamos, que la cultura nos cercena, ¿no? Es como que el hombre y la mujer, pero el mundo no se vive con esa polaridad. El mundo es un mundo mixto, en donde los dos somos complementarios, en donde hombres y mujeres hoy por hoy podemos destacar de manera increíble. Y fíjate que una de las partes que en mi forma de ser, que me mantuvo como era realmente yo,
pero al mismo tiempo aislada, y por eso te hablaba yo de ese dolor, porque nadie puede ser, yo considero que nadie puede ser feliz si tu mensaje y tu forma de ser de alguna manera va estando reprimida o va siendo calificada en todo momento, estás bajo una luz, pero una luz de crítica, y una luz de crítica que hoy por hoy creo yo que a esta edad, si nos critican o no nos critican, tenemos la suficiente madurez como para saber que quien te está criticando, si te aporta algo objetivo, lo aceptas, y lo que no es objetivo, pues simplemente lo desechas y ya. Sí, vivir en función de los demás. Yo creo que eso no nos lo podemos permitir, pues ni a estas edades ni a ninguna otra edad. Ahora, Rocío Medrano, ¿qué es lo que las mujeres se pierden o se pierde el mundo, verdad? Sin esto que es propio de las mujeres, cuando tú dices la cultura, la cercena, la sociedad cercena, esta parte de las mujeres que no puede brillar. ¿De qué se pierde el mundo si esto no ocurre? A mí me parece que se pierden de nosotras, de nuestra creatividad. En mi caso, lo que me ha mantenido todos estos años con cierto equilibrio psicoemocional, y lo que me ha permitido poder vivir como en dos fases ha sido precisamente la creatividad. Yo escribo desde muy chica, escribo desde que tengo pues uso de razón, que habrán sido conciencia de recordarlo, como desde los 7 años. Sin embargo, yo fíjate que era muy curioso, porque yo decía, bueno, yo tengo que cumplir con estos requerimientos de mi mamá, de mi papá, de la escuela, pero con permiso. Y me iba yo a escribir. Tu proyecto propio. Yo tenía mi proyecto propio. Oye, que por cierto estás reeditando este libro que doña Olga Sánchez Cordero le hizo el prólogo. Me encanta este poema que está en la página 55, que dice: canto, ave que canta, porque tiene que cantar, ave que vuela, porque tiene que volar. Es un poco lo que estamos llamadas a hacer las mujeres, que si de veras no vivimos en función de nosotros mismas, es eso que se pierde el mundo. Girasol que sigue al sol hasta rendirse, agua que corre, porque tiene que correr, peces que nadan, que son criaturas de agua, lluvia que cae hasta humedecer, noche oscura para descansar, para bailar, para danzar, para dormir, para soñar. Y tú síguele. Sí, sol ardiente y suave brisa hasta refrescar, gorrión y ternura, gotitas de agua y de amor, tierra fértil, tierra fecunda que abraza para crecer, noche de luna y estrellas hasta sorprender, agua de mar, laguna salada, arena húmeda de huellas marcadas de ondas pisadas, camino andado hasta seguir, espesos pastizales, verdes maizales, bosques profundo y cielo azul, pies que danzan, manos que se mueven, voces que cantan hasta morir, flor que perfuma, rosal que espina, follaje que roba en mañanas de luz y abejas que trabajan y mieles que sacian, de aires de fuego, de agua y de tierra hasta vivir, melodías que susurran al alma y la faz, por ello yo canto a mi gente adorada, yo canto en mi tierra querida, hoy que estoy viva y después de morir. Fíjate, Julieta, que precisamente esta poesía en particular es un canto a este México querido. Y al mismo tiempo es un canto en donde yo hablo de lo que es México, de ese país que podemos ir en Veracruz y ver su exuberancia, o podemos estar en Sonora y ver la aridez del desierto, pero al mismo tiempo estar cerca del mar. Y yo creo que eso somos nosotros como mexicanos también, y eso somos las mujeres. O sea, somos una cultura que tiene una riqueza en su interior y una riqueza en toda su naturaleza que no puede ser reprimida. Es una naturaleza que tiene que salir, que tiene que hablarse. Mira, yo creo que a últimas fechas que estamos viviendo una época tan difícil, tan dura, de tanto dolor en las familias con los feminicidios, porque no podemos las desapariciones, la trata de blancas, tantas, el acoso sexual, o sea, es increíble, ¿no? Que las mujeres hayamos avanzado tanto profesionalmente y en muchos ámbitos de la sociedad, en la academia, en la ciencia, en las artes, en fin, en muchas cosas, y que todavía haya estas manifestaciones, ¿verdad?, en contra
de las mujeres por el solo hecho, Rocío, de ser mujer. Y desde que son niñas y cada vez más niñas. Y fíjate que precisamente ahí, a mí me han preguntado mucho que qué opino. Por supuesto, opino que es algo alarmante. Sin embargo, en toda esta construcción que hemos estado haciendo de deconstrucción y de nuevos perfiles y nuevos caminos, en donde tenemos que considerar que son para hombres y para mujeres, incluso en esta ley de paridad que salió reciente, que es un gran logro, un avance extraordinario a nivel internacional para México, creo yo que la cultura no ha avanzado a la par. La mentalidad de la gente en general, de las propias mujeres. Así es. De esas mamás y de esas abuelas, pero de esos hombres también. Todavía estamos realmente en pañales en estas relaciones que tienen que ser parejas de poder. ¿Cómo Rocío Medrano ha podido transitar de lo doméstico, de lo privado, a lo público con el éxito que has tenido como abogada, como pues promotora de iniciativas como esta de 50+1, en fin? En el ámbito de lo público has brillado, en el ámbito de lo privado, con estos 3 hijos que tienes, con una vida rica, con un énfasis y foco que también has puesto en tu familia, porque sí, también te importa mucho. Sí, soy esta una mujer parte. de familia. ¿Cómo has podido transitar a eso? ¿Cómo le concilias lo público y lo privado? He tenido muy claro qué he querido en la vida. Uno de los objetivos en mi vida, desde luego, pues fue, en primer lugar, tuve un padre que me impulsó mucho. Sin embargo, tuve una madre que fue muy del hogar. Yo te puedo decir que hasta la fecha me pasa, si yo digo que voy a dar una conferencia, mi papá me dice en qué te apoyo, qué necesitas, y mi mamá hasta la fecha me dice, no tienes cosas que hacer en tu casa. O sea, ¿Vas a dejar a tus hijos? Es mi madre. A últimas fechas me dice, bueno, yo sé que te gusta, pues que te vaya bien, pero es algo que a ella le ha costado trabajo. Sí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? No. ¿Cómo? ¿Vas a estudiar una carrera cuando elegí una profesión? ¿Vas a estudiar una carrera? ¿Y no te vas a casar? ¿Y no te vas a tener hijitos? Sí. Y fíjate que ya después, a la hora del estudio, sí tuve claro que mi profesión, que soy abogada, no es una profesión preponderantemente para mujeres. Me costó mucho trabajo equilibrarla. Incluso estando en la carrera, empezando a trabajar, mi papá desde el segundo semestre nos dijo, quieren seguir en universidades y universidades privadas, somos 8 hermanos. No, pues, dijo, bueno, trabájenle. Pues, díganme dónde los recomiendo y se ponen a trabajar, porque yo no puedo seguir pagando claro, estos costos. Para mí fue durísimo. Hoy por hoy creo que es la mejor lección de vida que me ha dado mi padre. O sea, el decir, ¿quieres estudiar? Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. ¿Cómo? Yo sentía que me moría, me enfermé de asma. Tú puedes, bueno. sí. Te tengo una noticia, te vas a tener que pagar tu carrera. Sí, esa fue. Sin embargo, tú puedes. Siempre fue mi papá, la palabra de mi papá ha sido siempre adelante, adelante. Y a mi esposo lo conozco precisamente en la universidad. Entonces, creo yo que he tenido muy claro, y hasta la fecha, porque se lo digo, independientemente de que pues la vida no es miel sobre hojuelas, hemos tenido diferencias y diferencias muy fuertes. Hasta la fecha, hoy por hoy, que vivimos una época pues de bastante integración familiar con los hijos y todo, normalmente yo suelo decirle, me conociste en la universidad y soy una mujer que estudió para ejercer la profesión. No nada más la estudié para después meter mi título. ¿Todavía sigue siendo un tema en tu relación de pareja esto de me quiero desarrollar y tengo todo para hacerlo? Sí, es un tema cotidiano porque de alguna manera los tiempos muchas veces no coinciden. No coinciden los tiempos, por ejemplo, con los hijos en el sentido del cuidado. Entonces, tú me preguntabas, ¿cómo pude transitar? Bueno, yo pude transitar porque tuve claro que yo quería casarme, que me casé con el hombre que quise casarme. O sea, no fue fulanita, a ver si... No, se dieron las cosas, ¿no? No, ya era mi último tren y con el primero que pasa, ¿no? No que fue muchas así. No, o me mujeres casé porque... urgidas, como yo comprenderé. Y por otro lado, también fíjate que estuvo la situación, yo quise ser mamá. Entonces, el señor también quería ser papá. Entonces, bueno, vamos a formar una familia. Ahí hubo un acuerdo.
Hubo un acuerdo en el sentido de decir, bueno, yo me hago cargo de determinadas cosas en la casa, tú te haces cargo de los hijos, queremos tener una familia, entonces, ¿qué pasa con mi profesión yo como mujer? Yo tuve muy claro siempre que primero eran mis hijos, en el sentido de la crianza de los primeros años, que estoy muy cierta. ¿No te hacía ruido dejar tu carrera haber dejado tu carrera por un tiempo? No, no me hacía ruido. Jamás me hizo ruido. Fíjate lo que pasa con las mujeres. Con esto nos vamos a ir al corte que ya nos están marcando. Pero lo que pasa con las mujeres y con la gente en general, cuando tiene, como nos dice Rocío Medrano, claro, ¿qué es lo que va primero? Como estos primeros años de crianza en su familia, para sus hijos, ya no tuvo ninguna duda. Todo se alineó, todo se acomodó, porque ella eligió con esa autonomía que puedes tener siendo mamá, estando atada a un bebé, o más bien tu bebé con la mamá atada los primeros meses, estando aún así atada, presente, tú puedes tener esa autonomía para decidir con qué postura te quieres enfrentar a la vida de acuerdo a la situación que estás pasando. Y ella dijo, lo primero son mis hijos. Y entonces todo lo demás se alinea, sí, así porque es. tienes ya un propósito de vida preponderante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mentira que existen valores paralelos de que yo lo mismo le puedo dar esta importancia a que este no es cierto. Siempre tienes que medir y ver en la jerarquía de valores qué va primero y qué va después. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Rocío. No se vayan. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Llega un momento en la vida en la que toda mujer se tiene que hacer una pregunta clave. ¿Estás lista para escucharla? La pregunta es, ¿quiero ser dependiente o quiero ser independiente financieramente? Obviamente ambas tienen ventajas y también llevan compromiso. La primera, si tú quieres seguir siendo dependiente financieramente, está perfecto. Solamente toma en cuenta que de aquí a que te mueras, alguien va a tomar las decisiones por ti. Si tú decides ser independiente financieramente, entonces te tendrás que poner a trabajar el día de hoy, educarte el día de hoy, quizá hacer pequeños sacrificios. Pero a largo plazo vas a ser una mujer poderosa, una mujer tranquila y una mujer en control de su propio dinero. Y lo más importante, ¿te suena la palabra autonomía? Autonomía significa hacer lo que se te da la gana, tomar tus decisiones, ser una mujer libre para elegir. Yo creo que ser independiente financieramente es a largo plazo mucho más placentero y te va a reportar mucha más felicidad. Así es que, ¿quieres ser dependiente o quieres ser independiente? Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Regresamos a platicar con Rebe Cid acerca de la importancia de la conexión con el cuerpo. Estábamos hablando desde tu experiencia, Rebe, cómo sí, el acercamiento a conocer esto que siento con este maravilloso cuerpo trabajado, pero tu experiencia, desde esta experiencia tuya, yo creo que al aprender el método, a hacerlo tuyo y empezar a mostrárselo, porque yo tuve la fortuna de tomar una clase contigo, y me acuerdo la belleza de, a ver, la conciencia del presente. Me acuerdo, decías, a ver, mueve el brazo y eres consciente que el brazo acostada, como el músculo, qué músculo, y voy respirando y me voy acompañando en algo que no es un movimiento mecánico, es un movimiento de conciencia, que logro sentir mi cuerpo, en principio. Sí, sí. ¿Cómo haces cuando haces trabajo de grupo,
de tu trabajo en Feldenkrais o le dices... ¿O en el Anatbaniel? Sí, exacto. Bueno, mira, primero me gustaría nada más como aclarar que estos dos métodos, tanto el Feldenkrais como el Anatbaniel, son dos métodos dentro de un campo disciplinario mucho más amplio que se llama educación somática. Ajá. O la somática, o sea, no me voy a ir en detalles, pero digamos que la somática sería el campo más amplio donde entran muchas líneas de trabajo, digamos, con el cuerpo de manera consciente. Luego está la educación somática, que es todavía un campo un poco más restringido, porque... Eso es lo que tú haces, educación Y eso somática. es lo que yo hago, exactamente. Y dentro de eso está el método Feldenkrais y el método Anatbaniel. Ajá. Entonces, me preguntabas que cómo puedo dar una clase de grupo con el método Ajá. Feldenkrais. Fíjate que en el método hay dos maneras de abordar el trabajo, principalmente, ¿no? Una es que tú diriges a la persona verbalmente. O sea, la persona está en el piso y tú le vas dando como maestro, yo le voy dando instrucciones verbales, describiendo el movimiento, las direcciones de movimiento y dirigiendo su atención, porque eso Claro. es una parte muy importante. Es movimiento con atención. Sí, es presente. Sí, no. pero o sea, tu atención se está moviendo también. Entonces, por ejemplo, si yo le pido dobla la rodilla, le voy a preguntar, observa qué pasó en la pelvis, qué pasó en la columna vertebral, cómo cambió tu contacto con el piso, cambió algo en el cuello. Si la persona no sabe, a ver, extiéndela otra vez y observa. Y vuélvela a doblar y observa qué pasó. Entonces, estoy dando una instrucción de movimiento, pero estoy dando también instrucciones de atención. De atención, claro. Entonces, bueno, con los grupos se trabaja básicamente en esa modalidad, Ujú, dando ujú. instrucciones verbales y los alumnos las van haciendo. La otra modalidad es donde el maestro, en este caso yo, y hablamos de maestro, no hablamos de terapeuta en el Sí, método claro. Feldenkrais, Ajá. porque creemos que es un proceso de aprendizaje y que como maestro estás acompañando al alumno en un A que proceso de aprenda. aprender y de crecer, Claro. aunque venga con un dolor, con una contractura, con un problema, va a aprender acerca de sí mismo. No tenemos esta postura correctiva de yo soy el terapeuta, yo sé y te voy a corregir lo que está mal en ti. Claro. Es al revés, yo soy un maestro y te voy a acompañar a que entre los dos descubramos lo que está sucediendo y qué otras alternativas tienes, ¿no? Pero el alumno es activo en el sentido de que está aprendiendo realmente acerca de sí mismo, ¿no? Entonces, en esta segunda modalidad, yo como maestra uso mis manos para, sí manipulo en el sentido de mover el cuerpo, pero siempre con la intención de que el alumno sienta el movimiento y sienta las conexiones entre sus partes. Por ejemplo, estoy pensando en un primer movimiento con el que empiezo muchas veces, ¿no? Que es muy sencillo, que es levantar un hombro, y al levantar ese hombro, ¿qué pasa en la clavícula? ¿Qué pasa en el esternón? ¿Qué hacen las costillas? ¿Y se mueve la cabeza? Todas estas conexiones, Claro. todo movimiento en el cuerpo conecta con otros movimientos. Entonces, esta sería la segunda modalidad. Que esa es la cuenta. Yo puedo aprender de ti el formato, que era lo que te decía, en una clase, no en una, es como, son talleres que tienes que estar con regularidad, porque ojalá fuera con una, porque entonces todos estaríamos muy conscientes y muy despiertos. Pero, por ejemplo, cuando tú ves a un paciente, ¿qué pasa? ¿Qué conecta ese paciente? ¿Cómo conecta? ¿Desde dónde? Porque te decía al principio, creo que la vida hoy nos tiene muy separados de lo que sentimos, de las emociones, generalmente por dolor, porque no nos gusta lo que sentimos, por eso vamos... ¿Dolor físico o emocional, ¿verdad? Sí, evidente. O sea, sí, el físico está bien, pero el emocional ese lo encubres de mil maneras. Correcto. Entonces, ¿cómo haces en una terapia, bueno, no es una terapia, en una sesión con una persona? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué percibes? Yo, haz de cuenta, ¿puedo percibirlo? Porque sé que en esta educación somática los movimientos son súper amorosos, súper suaves. Correcto. Es hasta donde mi cuerpo te permite. Tú no me avasallas, es hasta donde el cuerpo te habla a ti y el mío se deja, ¿cierto? ¿Estoy en lo cierto? Hasta donde el cuerpo y toda la persona me permite entrar, ¿no? Pero tu pregunta es súper amplia. Pero así, lo primero, te voy a dar a contestar lo primero que me viene, Sí, ¿no? sí. A veces, el solo hecho de tocar con esa suavidad y atender, ponerle atención Ahí a la estamos persona. viendo la foto,
Hay una foto en Sí, mira, ahí estoy en un trabajo en grupo y sin embargo muchas veces se mezclan estas dos métodos o estas dos técnicas dentro del método Feldenkrais del que te hablaba, ¿no? Que sería, yo di una instrucción, pero a lo mejor la alumna no estaba sintiendo algo de su cuerpo, entonces yo me acerco y toco para que sienta para que ella sienta esa parte y pueda incluirla y llevar a cabo la instrucción de movimiento que di de una manera más amable, más completa, más integral, ¿no? Okay. Entonces, a veces nada más esta manera de acercarte a tocar a alguien y de escuchar, porque, ¿sabes? Yo creo que no hay nada más grande ni nada más valioso que podemos darle a otra persona que realmente nuestra atención. Claro. De verdad. Claro, Creo que es un acto de amor. Todos necesitamos y queremos atención. Todos queremos ser reconocidos, ser vistos, ¿no? Entonces, a veces cuando una persona llega a mi mesa o al piso y trabajo con ella, esas dos cosas, el hecho nada más de mi escucha y de mi atención total y después de tocar con esta suavidad y también con esta escucha y esta atención a la persona, a dónde está la persona, cómo se mueve, ya eso hay personas que empiezan a llorar. Wow. O sea, hay personas que te dicen, es que yo nunca me he sentido así, o dicen, hace mucho que nadie me toca de esa manera, o a veces no dicen nada, nada más es lloran. Pero, y me imagino que tú percibes empiezan a derretirse, pero no siempre, No. ¿verdad? A veces también está lo opuesto. Está una rigidez y una resistencia fuertísima, y a veces lo puedo hablar con la persona si la persona me lo permite, y a veces cambia y a veces no lo cambia. No siempre sucede en una sesión lo que querríamos que suceda. Bueno, sí, porque además, cuánto hemos acumulado sería la magia pura, que voy a una sesión y después de la sesión, ¡tarán! No, pues es un trabajo claro, personal. totalmente. O sea, estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo, que tiene guardadas en memoria celular una cantidad de información desde el parto de mi mamá, me imagino, Claro. desde lo que me pasó en la infancia, lo que aprendí de mis papás, la escuela. O sea, aquí hay un bagaje emocional que posiblemente es un rompecabezas muy diversificado, pero donde agarras el hilito, siento, ¿no? Si agarro el hilito, por lo menos voy resolviendo lo de hoy, ¿o no? Pues, y se va para atrás. No sé si resolviendo, a veces disolviendo. Disolviendo. Me gusta mucho la palabra. Sí, ¿verdad? Uy, se oye muy bien. No sé cuánto podemos a veces resolver, pero podemos disolver ciertos patrones, ciertas durezas. La verdad es que, como bien dices, nuestra historia, toda nuestra historia está ahí, en nuestro cuerpo, en movimiento, ojo, porque no es nada más como el cuerpo, es el cuerpo en movimiento en el medio ambiente. O sea, ¿cómo me muevo yo en relación con la gravedad? ¿Cómo me muevo yo en relación a la gravedad y al entorno social? No es lo mismo estar aquí sentada frente a una cámara que si yo estoy sola en mi cuarto. Claro, claro. No me voy a mover de la misma manera, ¿verdad? No, esperen. Regresamos a platicar con Rebe Cid acerca de la importancia. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue convicción. La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información tiene 86 años en México. Del 2004 al 2007 me tocó la fortuna de poderla presidir. Nunca ha habido otra mujer como presidenta de la Cámara. Sí, la industria de tecnologías tiene muchas mujeres talentosas. Muchas ya ocupan puestos directivos. Necesitamos pasión, compromiso y acción. Cuando avanza una, avanzamos todas. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo.
Regresamos aquí en estos jueves de mujeres exitosas que tanto, tanto disfrutamos. Y el día de hoy estamos pues muy, muy contentas porque tenemos una visita de Brasil, Pamela Castro, que ya vieron lo maravillosa que es como artista, como activista. Y sí, nos encanta el poderte tener, Pamela. Bienvenida. Bienvenida, Gracias. Pamela, que tuve la fortuna de Gracias. conocerte hace poco y quedé impresionada con tu trabajo. Gracias. muy Pero gracias. quiero que nos cuentes cómo empieza todo. Sí, yo era una joven y vivía en Río. Eu tinha como 24 anos, sim. E estive casada com um homem que um dia trancou toda a casa, colocou o sonido alto para que os vizinhos não escutassem, porque começou a me bater. Te empezó a pegar, A pegar, sim. te empezó a golpear. Sim, a golpear. Por si Porque no não quedó estava tan- satisfeito. Ok. Pero tu sabe, homem, quando bate em sua mulher, pode ser por tudo. Pero, na verdade, é a sensação de posse, de poder que tem sobre a mulher. Exactamente. ¿Y qué No hay hiciste disculpa. cuando eso pasó? Ele me pegou por toda a noite Ay, no, Dios mío. e depois fiquei uma semana trancada, cerrada em casa, Como esclava. em cárcere privado. O sea, no podías salir de tu Não casa. podia sair. E nesta época nós outros não tínhamos muita plata. Ok. E telefone celular era uma coisa para pessoas ricas, não tinha muito. E foi difícil conseguir em um momento que ele esquecesse seu telefone. Então liguei para minha mamã, porque eu não tinha, ele tinha um. Claro, Sim. claro. E eu liguei para minha mamã, então no outro dia ela veio me resgatar junto com minha família. E nesta época nós outras fomos em la delegacia de polícia, pero em Brasil nessa época não existia uma lei para proteger a mulher e nada, nada. No había había una una ley. ley para proteger Bueno, a en la México mujer. hay una ley, pero pues cada vez hay más feminicidios. O sea, ya no sé cómo funcionan las leyes para tener las mujeres una vida libre de violencia. ¿Y luego? Sim, 2 anos depois, em 2006, a Lei Maria da Penha, que é a lei brasileira contra a violência contra a mulher, foi aprovada. Ok. Então, eu usei a matéria-prima que tinha para promovê-la, porque eu vi que agora as mulheres brasileiras tinham a oportunidade de se defender através da lei e todas as políticas públicas que agora existiam para proteger as mulheres. As casas de mulheres, delegacias para mulheres, todas as ferramentas para nos proteger. E o que eu tinha em minhas manos era a arte. Que ¿Ya lo hacías antes? Eu sempre fui uma artista. E minha família sempre me deram muito suporte para que eu me tornasse uma artista. Ok. Então, eu desenvolvi uma metodologia de usar a arte de criação de murais Ok. para falar com as pessoas sobre os direitos das mulheres. E durante muitos anos, 10 anos, eu estive trabalhando, fazendo talheres para que jovens e mulheres aprendessem sobre a lei. A través de tus pinturas, A de través tus del murales. arte. La arte. Qué increíble, me parece maravilloso. O sea, me da mucha pena lo que te pasó. Sin embargo, creo que ese poder que sale dentro de ti para poder proteger a más mujeres a través de tu arte está increíble. Muchas felicidades. Por eso es consentida plena de Hillary Clinton en Vital Voices, donde ha sido reconocida, premiada, el poder unir, por ejemplo, una Malala con Pamela Claro. en este mural que lo ves y verdaderamente yo cuando lo vi dije, por favor, Pamela, tienes que venir a México. Porque en México es muy doloroso lo que pasa. Entonces, en vez de quejarte, en vez de ser una víctima, el poder empoderar a las mujeres a través de la comunicación, que es lo que hacemos, Ale, a través del arte, a través del mural, a través de la pintura, a través de la música, pues es maravilloso. Es una forma de expresión que puede llegar a impactar mucho más que tener la facilidad del habla. Y crear ¿no? conciencia. Sí, claro.
Sim, e minhas obras agora são sempre participativas. As pessoas podem participar. Por exemplo, tem o projeto de retratos, relatos, que as mulheres enviam suas histórias de emancipação junto com uma selfie, e eu estou pintando estas mulheres, que é também o projeto que queremos trazer para Vamos a hacer México. una Wow. convocatoria a través de Retos Femeninos, donde nos van a mandar sus historias. Estas historias las vamos a ver en el comité que tiene Pamela en Brasil para ponerlas en contacto, el que pueda ella interactuar si tiene alguna duda, y las va a pintar. Junto con estos grandes retratos que van a ser de 1 metro aproximadamente de altura, vamos a poner la historia. Esa exposición, todavía no sabemos cuántas, pero esa exposición la vamos a estrenar el 8 de marzo en el Senado, donde si ven el español de Pamela, te quiero felicitar. Es Oye, impresionante. le hemos ¿Qué fue, entendido un mes? todo hace un mes. Un mes no tenía la Nosotros facilidad estábamos del habla. hablando casi en brasileiro. Exacto. Qué bárbara. Sim, empecei a estudar espanhol no momento que recebi essa invitação para estar cá e ir até o Senado para falar sobre os direitos das mulheres. Estou muito comprometida com o povo mexicano, com o desenvolvimento de meu espanhol para que possa falar melhor com suas mulheres. No, y además ella quiere dar unas palabras en el Pleno del Senado el mero 8 de marzo, después de haber inaugurado el mural que estamos tratando de orquestarlo para que Pamela se quede también en México. Ya tuvo varias pláticas sobre cómo va a ser el mural, que no les vamos a contar para que sea, No, que sea sorpresa, una sorpresa, claro. pero tenemos planes maravillosos para que todo el mes de marzo, a través de la comunicación y a través del arte, a través de Retos Femeninos, que va a unir a varias instancias, queremos ver Vital Voices, pues vamos a tratar de que venga Hillary. Vamos Estaría a increíble. tener grandes invitados, donde pretendemos lanzar durante todo el mes de marzo con el Consejo de la Comunicación una campaña que ya estamos planeando, donde obviamente Pamela, ahora Jimena, que es nuestra rapera mexicana increíble que va a estar trabajando, porque definitivamente quien se proponga desde su ámbito puede de veras ayudar a que esto mejore, a que esto transmitan cambie. su mensaje, que a través de este arte transmitan el mensaje para que vean que están siendo escuchadas y que están siendo atendidas, ¿no? Que eso yo Sí. creo que es lo que más importa, empoderarlas un poco más. Motivar. Sim, é muito importante porque muitas vezes quando nós outras estamos numa situação de violência, primeiro não conseguimos identificar, não sabemos que estamos nessa No, situação. tienes que ser lo que mencionaba yo, casi la encuesta donde te han hecho Sí, y le vas palomeando sí. y es cuando dices, ups, Claro. yo vivo en violencia. Caigo. Sim, outras vezes tu sabes que está em uma situação de violência, pero No tiene sabes cómo vergonha, salir. porque La vergüenza. La vergüenza. Sim, porque não pensa que outras mulheres também estão nessa situação. Claro. Então, quando tu expõe o que está acontecendo, dá uma oportunidade para que outras mulheres na mesma situação percebam e se livrem. Y sobre todo el no sentirte sola, el tomarte de la mano, porque si tú estás viviendo violencia, así le están viviendo muchas mujeres. Y lo que siempre pretendemos es eso, el que sepas que no estás sola, el que unidas hacemos la diferencia. Claro. Y en Retos Femeninos buscamos no solamente unir a las mujeres, sino hay muchos hombres que participan y que Claro, nos y acompañan. que están en pro de Ujú. que no le pase esto a las mujeres, Claro. obviamente. Y en México ha sido pues tremendo. Le estábamos platicando lo de la diamantina, que nos costó trabajo el que ¿Y le en qué quedó entendiera. la traducción de Pues ya diamantina entendió. en Sí, portugués? Demorou um pouco, pero lo entendi. Pero cuenta un poco qué es lo que pensabas hacer con la diamantina. Sim, estou pensando porque eu vou fazer este mural com um retrato de duas mulheres unidas. Ok. Eu pensei em colocar toda a diamantina rosa ao redor de sua face, Ok. como colada. Alrededor de la Sim, cara. Ok. De la cara. Sí, Sim. muy bien. Cuéntame cuál de tus obras es la que más te ha como inspirado, que se te enchina la piel, que digas esta obra de verdad representa el mensaje que yo quería mandar a través de mis murales a las mujeres. Sim, eu he hecho muitas pinturas por todo o mundo, pero
Tiene un mural en Brasil que yo he hecho la primera vez en 2014 y ahora nuevamente en 2018, porque es mi casa y la segunda vez que pinto y estoy manteniendo por todo ese tiempo. Es un mural muy especial para mí. Y esa misma energía y vibración de ese mural, que tem a imagem de duas mulheres, como a união de las mulheres, quero trazer para la pared aquí en México. Ok, entonces ya se va a hacer una réplica en Y nuestro ya país. escogió la pared. No, hombre, la llevamos, pero por toda la ciudad. Sí, creo que no Y estuvo fácil la escogida, tiene muy ¿no? claro el que funcione. Le sorprende el que aquí en México no respetan el arte. Dice que en Brasil, pues tú ves un mural y no lo pintarrajeas. Aquí en México, aunque tengas una obra de arte, llegas y la pintarrajeas. Entonces cogió uno alto porque sí queremos que sea se más difícil mantenga que llegue, ¿no? impecable. Sí, Ujú. claro. Sí. Que se mantenga perfecto, pero perfecto. Y el poder participar aquí en México yo creo que debe de llenarte. En el país donde hay más feminicidios de toda Latinoamérica, porque si tú dices que en Brasil hay, pues México quedó por encima. Sim, com certeza. Nós outros sabemos que o problema de feminicídio e de la violência contra a mulher é um problema global. Pero há países aqui na América Latina que estão muito críticos e México, como trouxe a pesquisa, é um desse que é o que mais se mata a mulher. Por isso temos que dedicar a la labor, acessar este tipo a que de... acabe, a que sí, termine. para que acabe. Ok. ¿Y a qué crees tú, en tu opinión, que se deba que sea más en Latinoamérica que en otros países? ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos comunicarle a otros para que esto se empiece a disminuir? Eu penso que os países da América Latina têm democracias muito novas. E toda a estruturação de la Constituição, muitos tiveram ditaduras militares, e tudo isso atrasa muito a luta por nossos direitos. Okay. Então, por isso que temos que seguir firme e lutando para que conseguimos cada vez mais e mais profundo no que temos direito em nossa vida. No dejar como, no cesar, o sea, no rendirnos ante seguir luchando y seguir comunicando. Sí, sí. Y ojalá hubiera como un mural tuyo en cada esquina para que nos haga un recordatorio de que no tenemos que rajarnos, ¿no, Silvia? Sí, claro. Y yo hago murales, yo hago arte, porque yo soy un artista, pero cada una de las personas puede contribuir para a mudança com a ferramenta que tem em manos. Claro. Se é uma advogada, se é uma vendedora, todo mundo pode ajudar com o que tem. Por supuesto, todo mundo puede. En su granito de arena, de modo que pueden. Me parece increíble toda esta labor. ¿Qué más nos puedes compartir de tus murales? Una anécdota que nos puedas Ay, la de compartir. Malala, platícanos, por favor. ¿Cómo se dio esto? Nos va a mandar las fotos porque son las que vamos a usar en la página del Día Internacional de la Mujer, donde vamos a poner toda la historia de Pamela, vamos a tener sus fotos, pero me comentaba que tiene, porque la puso a pintar. A Malala. A Malala. Sim, eu pintei seu retrato. Em Brasil, tenho fundado museu a céu aberto, circuito de murales, e uma das pinturas foi de Malala, então invitamos ela, e ela escolheu passar seu aniversário de 21 anos, quando completa a maioridade, conosco na organização. Então, seu retrato pintado em la parede foi como um presente. De sus 21 años. Sí, Imagínate, de 21 qué regalo. años, sí. Qué increíble. Qué regalo. Y bueno, y con esto nos vamos a ir a un corte y en unos minutitos regresamos aquí con Pamela Castro. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv
Tele.tv.